Ok, pues como dice el título, vamos a ver más ejercicios con funciones integrables y en este caso vamos a ver ejercicios que tengan que ver o que se parezcan mucho a los que vienen en su guía, ¿no? Por ahí en su guía viene uno que se parece mucho a este, ¿no? Y este dice lo siguiente: sea f una función definida sobre un intervalo a, b, tal que está acotada y supongamos que para cualquier punto c en el abierto a, b, la restricción de f al conjunto a, c cerrado es integrable. A partir de eso debemos demostrar que f es integrable sobre todo el intervalo a, b y que la integral completa de f de a a b la podemos ver como el límite cuando c tiende a b por la izquierda de la integral de, aquí le puse de c a b, la integral de a c. ¿Ok? Entonces, ¿qué te es este ejercicio? Bueno, aquí en el dibujo tenemos nuestra función f, que es como que esta cosilla de aquí, digamos que no sé, aquí se rompe, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa. En vez de esto, puede, no sé, hacer esto y luego se vuelve a romper y sigue continuo, cosillas así. No me importa mucho si se rompe o no, lo único que me importa es que la función f es integrable. Pues bueno, la hipótesis me dice que si tú te tomas cualquier punto c entre a y b, por ejemplo este que está marcado aquí, la función f va a ser integrable sobre el intervalo a, c. Es decir, podemos calcular el área que está en azul, ¿no? La cosa es que esto se cumple para absolutamente cualquier c que esté entre a y b. Por ejemplo, si elegimos un nuevo c, por ejemplo, no sé, c', por decir algo, también vamos a poder calcular la integral de f desde a hasta ese c', que sería algo por aquí. Entonces también podríamos calcular como que esta área que está por acá, ¿no? Algo así, ¿no? Y puedes acercar ese C todavía un poco más, por ejemplo, este C doble primo, y también vas a poder calcular el área ahí y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, si siempre que te acercas a B por la izquierda puedes seguir calculando la integral, tiene sentido que la integral completa existe. Bueno, que f es integrable sobre todo el intervalo a como B. Y que, pues, si quieres calcular esa integral completa, pues basta con tomarte la integral de a c de f y tomarte el límite cuando c se aproxima a b por la izquierda. Y b por la izquierda, este límite por la izquierda quiere decir que c se va acercando en esta dirección, ¿no? Por la izquierda de b. Entonces, esa es la idea del ejercicio, así que vamos a probar esta cosa. Ok, entonces, solución. Bueno, antes que nada, yo creo que nos conviene empezar a ver las hipótesis que tenemos. Por ejemplo, tenemos que f está acotada y que f es integrable sobre cada conjunto a, c. Y bueno, ¿cómo va a ser la idea de la prueba? Hay que probar dos cosas, ¿no? Primero que f es integrable y luego el límite de acá abajo. Este límite de aquí. Ok, pues primero nos conviene separarlo en dos, ¿no? Primero ver que f es integrable. Y aquí, como la hipótesis me dice que siempre podemos integrar a f para cualquier intervalo a, c, siempre que c esté a la izquierda de b, pues nos conviene hacer la distancia entre b y c muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Pues algo que tenga que ver con una epsilon que propongamos y otra cosa, ¿no? Entonces, lo correcto, una forma de demostrar esto sería utilizar el criterio de integrabilidad, ¿no? Que es lo que normalmente hemos hecho en ese tipo de casos cuando podemos hacer pequeñas las distancias en una función, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso, pero antes vamos a utilizar que la función está acotada. Entonces, por hipótesis, existe una m mayúscula mayor a cero, tal que
f de x, el valor absoluto de f de x es menor estricto a m, lo podemos elegir así, y esto para cada x en el intervalo a, b. Ya sabes que la función f está acotada en el intervalo a, b, ¿no? Ok. Y ahora sí, vamos a empezar a usar el criterio de integralidad. ¿Cómo empezamos? Pues ya saben, elegimos una epsilon positiva. Y pues bueno, como les dije, lo que queremos es jugar con estas distancias que tenemos de C a B. Y esa distancia la queremos hacer muy pequeña, tan pequeña como nos convenga, ¿no? Y normalmente cuando teníamos una epsilon y cuando teníamos una cota de mi función, la m, pues convenía definir una partición o convenía definir, hacer algo que dependa de epsilon o de m. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Lo puedes repetir, por favor? O sea, la idea es jugar con que podemos tomar a C tan cerca de D como nosotros queramos. Entonces, pues ya tenemos una cota para la función, que es la m mayúscula, y tenemos la epsilon, que es la de criterio de integrabilidad. Así que, ¿qué podríamos hacer para empezar a hacer la demostración? Ojo, según el criterio de integrabilidad, lo que debemos demostrar es que existe una partición P del intervalo completo A, B, tal que la suma superior de f en P menos la suma inferior de f en P es menor a epsilon. Eso es lo que queremos probar, ¿no? Y pues como hemos hecho en varias ocasiones, la idea es hacer la distancia de lo que no sabemos que es integrable muy pequeño. En este caso, no sabríamos. El problema sería si f es integrable de C a B, como que en este espacio. Lo primero es ver las integrales separadas. La cosa es que precisamente no sabes que la integral de f de C a B exista. Entonces, como que queremos probar eso o queremos probar que la integral completa existe y esto de acá arriba ya sería una consecuencia. Pero como que todavía no puedes hablar de la integral de C a B. ¿Y si hacemos epsilon mayor que 1 entre n? Mayor que 1 entre n. Ajá, o bueno, sí puede ser. La Ajá, longitud de los intervalos menor o igual a 1 entre n. ajá. Lo que estás tratando de hacer es como que tratar de tomar una partición que dependa, bueno, que la longitud de sus intervalos sea menor que epsilon o menor en este caso de 1 sobre n, ¿no? Y por ahí me ponen en el chat que hacer una partición con la unión de intervalos. Ajá, ambas propuestas son tienen una idea acertada, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Sea epsilon positiva y, bueno, y supongamos que el punto A es menor al punto, vamos a ponerle, ya sé, vamos a ponerlo así, B menos epsilon. Como queremos probar que tiene integralidad, tenemos que utilizar la epsilon y la m, entonces, no sé, hemos ocupado cosas así como epsilon sobre 2m, algo así. Como esta cosa, epsilon y m son positivas, epsilon sobre 2m es positiva, entonces p menos esa cosa va a ser menor a b. Y pues supongamos que se cumple esto, ¿no? Que este punto b menos epsilon sobre 2m sí cae entre a y b. Es decir, que la epsilon sí es muy chiquita y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, supongamos que esta C que estoy marcando así, aquí es mi punto B menos epsilon sobre 2m. Así rápidamente, ¿cuál sería la distancia entre ese punto C y el punto B?
Epsilon sobre 2m. Epsilon sobre 2m, ¿no? Esta distancia vale epsilon sobre 2m. Ok. Entonces, la distancia, no sabemos que f sea derivable sobre el intervalo c, d, pero sabemos que esta distancia es pequeña. Y de hecho la podemos hacer tan pequeña como nosotros queramos, ¿no? Entonces, simplemente vamos a tener que tomar una partición, tal que la mayoría de la partición va a estar acá, y aquí pues simplemente le pegaríamos estos puntos, no sé. Entonces, ¿qué partición podemos tomar? ¿O cómo construimos una partición para todo el intervalo a, b usando al punto c? Y usando que, la hipótesis, que por hipótesis f es integrable sobre el punto, sobre el intervalo a, c. ¿Por qué escogimos epsilon sobre 2m? Porque pues tiene sentido que utilizamos la epsilon y la cota que ya tenemos, y porque queremos hacer la distancia de C a B tan pequeña como nos convenga, ¿no? Entonces, epsilon sobre 2m es es un número pequeño, al parecer, y pues parece que nos va a servir así. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, entonces me elegí epsilon sobre 2m, ahora tengo esos puntos, ajá. Y vamos a utilizar la hipótesis de que f es integrable sobre cualquier punto C entre A y B. Ajá. ¿Podríamos tomar la partición que ya existe por hipótesis Exactamente. Ajá. en A y C y Exactamente. luego unirla con otra, pero no sé cómo se define para el intervalo de C a B? Sí, sí, tu idea es correcta. Entonces, como vamos a llamarle al punto B menos epsilon sobre 2m, C. Entonces, como C ay, está entre A y B, sabemos por hipótesis que f es integrable sobre el intervalo A, C, es decir, el intervalo que tengo ahí marcado en azul, ¿no? Entonces, existe una partición P sobre el intervalo A, C, tal que la suma superior de F en P menos la suma inferior, vamos a ponerle P'. Entonces la suma superior de F en P' menos la suma inferior de F en P', la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. En este caso vamos a ponerle, no sé, epsilon medios. ¿Por qué? Porque pues todavía no, esta no es la partición P que queremos como tal. Ok, entonces lo que acabo de hacer es extraer una partición P del intervalo A, C. Quién sabe cómo es mi partición, pero solo sé que va de A a C, partición P'. Ajá, ya sé que mi función sea integrable en ese intervalo, ¿no? Ahora, de alguna manera quiero extender esa partición P' a una partición del intervalo A, B. ¿Cómo hago eso? Uniéndola con una partición pequeña. ¿Cómo? Uniéndola con otra partición pequeña. Pero ¿qué otra partición tenemos? ¿O qué otra partición nos puede servir? Eso de uniéndola sí está bien, pero con otra partición, pues como que no, porque no tenemos otra partición hasta el momento. Solo uniendo al punto B. Ajá, uniendo al punto B, porque queremos simplemente una partición de A a B. Entonces, vamos a hacer esto. Definimos la partición P igual a la partición P' unión el punto B. Entonces, esta cosa digamos que sea T0 igual a, que es donde empieza la partición P'. Luego te vas hasta un Tn, que es donde termina la partición P', es decir, este punto Tn tiene que ser el C, y le estamos sumando un punto Tn más 1,
que sería el punto B que le estamos uniendo a la partición P'. Bueno, pues entonces esta partición P resulta que es una partición del intervalo A, B completo. ¿Sí? Entonces la idea es que esta partición va a hacer que se cumpla esto de acá arriba. ¿Por qué se une a la B? Otra vez porque queremos tomar una partición de todo el intervalo A, B. Y como ya tenemos una partición de AC, pues la partición más simple que podemos formar a partir de P' es simplemente pégale el punto que te falta, el B en este caso. ¿Y por qué pusimos que aquí abajo que epsilon medios? Porque pues él nos va a servir. Ok. Dani, Ajá. una pregunta. ¿Por qué, o sea, por qué tomamos el punto B y no tomamos una partición de C, B? Porque otra vez no sabemos que la función f es integrable en el intervalo C, B. No sabemos eso. No importa si tomamos una partición cualquiera de C a B, pues no sabemos qué hacer con esta partición porque no tenemos información sobre ella. En cambio, lo que sí sabemos, por hipótesis, es que f es integrable sobre cualquier intervalo A, C. Es por eso que nos conviene mejor tomar la partición de A, C. Vale, gracias. Ok. Entonces ya tenemos esta partición P que parece que es la que nos va a resolver las cuentas, pero antes de eso vamos a solo utilizamos extremos porque como tal no conocemos el intervalo, más bien no sabemos que f sea integrable sobre ese intervalo. Vaya, no sabemos las propiedades de f sobre ese intervalo, eso es lo que podemos decir. Ok, ahora sí, tenemos esta nueva partición P. Bueno, notemos que antes de empezar a hacer las cuentas, notemos que si x está en el intervalo tn, tn más 1, es decir, el intervalo c, d, entonces, ¿qué ponemos? F de x, pues va a ser menor a m y va a ser mayor a menos m. Siendo m la cota de la función f que tomamos al principio. Voy a pasar la carrera. Entonces, ¿Por qué es el intervalo de CAD? porque quiero ver cómo se comporta el intervalo ahí dentro. Recuerden, lo que queremos hacer es hacer como que el rectangulito que se genera aquí sobre F, queremos hacer esa área tan pequeña como nos convenga, ¿no? Entonces queremos ver cuánto vale y queremos acotarla. Así que queremos ver cómo podemos acotar esa área ahí. Y bueno, por hipótesis sabemos que F está acotada por una M. En particular para ese intervalo, tn, tn más 1, intervalos c, p, no d, sabemos que se cumple esta desigualdad acá, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Menos m es cota inferior de el conjunto del conjunto de las f de x, tales que x está en el c, b. Menos m es una cota inferior y m es una cota superior. De ese conjunto. Ok. Entonces, si tienes una cota inferior, ¿cómo se compara esta con el ínfimo de ese conjunto? ¿Cómo se compara menos m con mn más ¿Es la 1? mayor? ¿Quién es la mayor?
mn más 1, ¿no? Ajá. Entonces, mn más 1 es la mayor de las cotas inferiores, así que menos m tiene que estar por debajo de mn más 1. ¿Y cómo se compara el supremo m mayúscula n más 1 con m? ¿Cómo se compara, chicos? Menor igual. Menor o igual, ¿no? Porque el supremo es la menor de las cotas inferiores. Ok, entonces si tomamos esta desigualdad aquí y la multiplicamos por menos, te quedaría que menos mn más 1 es menor o igual a menos m, que es igual a m. Entonces, mn más 1 menos mn más 1, el supremo menos el ínfimo, tiene que ser menor o igual a m más m, que es igual a 2m. ¿Vale? Y esta desigualdad nos va a servir ahorita. Que el supremo menos el ínfimo en el intervalo c, b es menor o igual a 2m. Ok. Y ahora sí, ya con esta cuantita ya podemos empezar a calcular la suma, la resta de la suma superior e inferior de la partición de f en la partición p. Así, la suma superior de f en p menos la suma inferior de f en p es la suma desde i igual a 1 hasta n de hasta n más 1, porque nuestra partición p tiene hasta el punto tn más 1. Entonces, esta resta es la suma desde igual a 1 hasta n de el supremo mi menos el ínfimo mi por la longitud de los intervalos, ti menos 1. ¿Ok? Pero esta suma la podemos partir en dos. La podemos partir como la suma desde i igual a 1 hasta n, otra vez de mi menos minúscula i por ti menos 1. Ya esto le sumamos el sumando que corresponde a i igual a n más 1. Entonces esto es más n más 1 menos m minúscula n más 1 por tn más 1 menos tn. ¿Vale? Ok. Pero, ¿qué pasa con esta resta de acá? Ya es menor que epsilon medios. Esto es menor que epsilon medios porque esa suma corresponde simplemente a, vamos a ponerlo así, a la resta de f, de la suma superior de f en la partición p' menos la suma inferior de f en la partición p', ¿no? Sí, porque la partición p' tenía puntos desde t0 hasta tn. Entonces, esa suma corresponde a esta resta. Más el supremo mn más 1 menos el ínfimo mn más 1. Nuestro punto tn más 1 era el punto b y nuestro punto c, tn era el punto c. Ok. Entonces, esta resta ya sabemos que es menor a epsilon medios, porque así me elegí la partición p'. Más, ya sabemos que m, que el supremo mn más 1 menos el ínfimo mn menos 1, está acotado por 2m. Y ya sabemos que la distancia de b a c, por cómo me definí c, es epsilon sobre 2m. Entonces, esto se multiplica por epsilon sobre 2m. Perdón, Daniel, tengo una duda. Ajá. Arriba, bueno, está la suma superior menos la suma inferior es igual a una suma. Ajá. Pero ¿por qué nada más está una suma? ¿No faltaría ahí la suma inferior? O sea,
estoy factorizando. Sería, así si lo ponemos bien, sería la suma superior, U, sería el supremo por la longitud de los intervalos. Ah, Y la ok. suma inferior sería, ahí es con menos, el ínfimo por la longitud de los intervalos. Ahora, como ambas sumas van desde i igual a 1 hasta n, pues podemos meterlas en una sola suma, que quedaría así. Mi por la longitud de los intervalos, menos m minúscula i por la longitud de los intervalos. Vale. Y pues Gracias. simplemente factorizo el ti menos 1 y ya me queda esta cosa de acá. Vale, sí, sí, sí. Gracias. Ok, entonces ya tenemos esta cosa. Y aquí empecé con epsilon sobre 2m, pero creo que me conviene mejor haber comenzado con epsilon sobre 4m. Entonces voy a corregir aquí 4m. Y ahorita ya los que vieron las cuentitas ya saben por qué me conviene eso. Epsilon sobre 4m. Epsilon sobre 4m. Y creo que ahí está bien. Ok. Entonces, en mi punto C se define como el punto B menos epsilon sobre 4m. Así que esta distancia B menos C es epsilon sobre 4m. Entonces hacemos este producto y te queda que este es epsilon medios más el m con el m se cancela y todo se cancela con un 2 del 4. Entonces lo que te queda es epsilon medios. Lo cual, sumándolos, te da igual a epsilon. Es decir, la resta de la suma superior de f en p menos la suma inferior de f en p sí es menor a epsilon. Por lo tanto, f es integrable sobre el intervalo a, b. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Me define un punto C que esté muy cerca de mi punto B. ¿Qué tan cerca? Tan cerca como epsilon sobre 4m. Luego sé que f es integrable de a a c. Entonces me tomo una partición P' conveniente. A partir de esa P' construir una nueva partición P de todo el intervalo A, B, que es simplemente pégale el punto extremo B. Esto que hicimos acá. Y pues ya nomás hago las cuentitas para ver que la diferencia de la suma superior e inferior de f sobre esta partición P, pues sí es menor a epsilon. Y ya. Con esto probamos que f es integrable sobre el intervalo A, B. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo sí tengo una. Ajá. Desde el principio pudimos haber acotado la distancia de B menos C que fuera menor que epsilon sobre 4m o era necesario Sí, el declararse. sí, yo lo puse como epsilon sobre 2m porque pensé que me iba a funcionar así, pero pues haciendo las cuentitas me funciona mejor epsilon sobre 4m. Entonces sí, desde el principio lo podías hacer. Ok. Pero bueno, aquí como podemos borrar y todo, pues sí, pues ya se ve que sí empezamos con epsilon sobre 4m. Lo pongo bien acá. Ahí está. Ok. Y recapitular, pues es lo que ya dije, ¿no? Sabemos que la función es integrable sobre cualquier intervalo a, c, siempre que c esté en la izquierda de b. Entonces me tomo un c que esté a una distancia pequeña de b. ¿Qué tan pequeña? Pues epsilon sobre 4m, esto de acá. Luego, este f es integrable sobre AC, puedo extraer una partición P', tal que la diferencia de sus sumas es menor a epsilon medios. Crezco la partición P', una partición P de todo el intervalo A, B. Y simplemente uniendo del punto extremo B y nada más hago las cuentitas para ver que la diferencia de las sumas sobre esta partición P, pues sí es menor a epsilon. ¿Ok?
Yo tengo una última duda. Ajá. Es que todavía no me queda muy claro por qué epsilon entre 2 cuando definimos la partición con P'. Porque, por ejemplo, ya llegamos acá, ¿no? Y notamos que esta parte de la suma sobre de la P completa es la diferencia de las sumas de P' más esta otra cosa de acá. Ahora, si tú pusieras que la diferencia de las sumas de P' fuera epsilon, sería esto de aquí. Cuando haga las sumas, te quedaría que en realidad esto sería, que esta diferencia sería menor a epsilon más epsilon medios, que sería igual a 3 epsilon medios, ¿no? Entonces, o sea, sí puedo hacer este número pequeño, pero el criterio no te dice que la diferencia de la suma sea menor a un 3 epsilon sobre medios, sino que sea menor a un epsilon. Entonces, por eso, para que nos salgan las cuentitas bonitas, le pedimos a la partición P' que la diferencia de sus sumas sea menor a epsilon medios. Y así ya todo jala bien. ¿Ok? Sí, gracias. Y Armando, también tenía duda. Sí, nada más tengo una duda en la parte de arriba, en Ujú. donde está el entonces, que está arribita, donde empezamos a trabajar con M's. En lo de las cotas inferiores, ahí el Ujú. por qué salió el menos M es menor o igual que MN, o es una K. Bueno, eso nada más me quedó como duda. ¿De dónde Esto salió de eso? acá, Sí. porque estoy diciendo que menos m es una cota inferior de este conjunto. ¿Y quién es el ínfimo de este conjunto? F de x con x en C y D. Pues m con índice n más 1. Así es como definimos a los ínfimos de una partición. En este caso, el C, B corresponde al intervalo Tn, Tn más 1. Está acá arriba. Entonces, este m minúscula con índice n más 1 es el ínfimo de ese intervalo y tienes una cota inferior del intervalo, menos m. Como se compara el ínfimo con cualquier otra cota inferior, pues con esta desigualdad. Y algo similar pasa Ah, con el m mayúscula. ¿Sí? sí, 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 ya todo bien. Gracias. Ok. Pues bueno, todo esto era para probar que f es integral sobre a, b. Y ahora nos queda probar esta cosa de acá. Que la integral completa es el límite de la integral de a a c cuando c tiende a b por la izquierda. ¿Y cómo rayos vamos a probar eso? Bueno, creo que sería conveniente que recordáramos la definición de límite lateral por la izquierda, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es lo que queremos ver? Ahora queremos probar que la integral de a, b, de f de x, de x es igual al límite lateral por la izquierda cuando c tiende a b de la integral de a a c de f de x, de dx. Entonces, por definición, ¿qué hay que demostrar? Que para cada epsilon positiva existe una delta mayor que 0, tal que para cada x en el dominio de la función, bueno, en este caso el dominio estoy trabajando con x en el intervalo a, b, sí, y de hecho estoy trabajando con c en la variable en vez de x. Esta es la variable de límite. C cuando tiende a b por la izquierda. Entonces, para toda c en el intervalo a, b, si b menos c es mayor a 0, es decir, c está a la izquierda de b, pero esto es menor a delta, entonces el valor absoluto de la integral completa a, b de f de x de dx menos la integral mochada de a c de f de x de dx, esto lo puedo hacer menor a epsilon. Esto es lo que tengo que probar, ¿no? Esa es la definición de límite lateral. Por si no se acordaban de esa cosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues otra vez tenemos que proponer una epsilon, esta vez para la definición de límite.
y pues ver que esa cosa, y elegir una delta tal que nos resuelva las cuentas. Pues para una epsilon cualquiera, ya hace rato definí una C que era epsilon sobre 4m. Entonces tiene sentido que pues que una delta definida de esa misma manera, pues también me sirva, ¿no? Entonces, empecemos. Sea epsilon positiva y definimos um, es que me quedó feo esto. Ok, sea epsilon positiva y definimos delta igual a epsilon sobre 4m, creo que lo habíamos puesto. Donde m es la cota superior es la cota de la función en el intervalo a, b. Epsilon es positiva, m es positiva, entonces esta delta va a ser positiva. Y ahora vamos a considerar punto B a un punto C sobre el intervalo a, b tal que satisfaga esto. Entonces, consideremos C, vamos a ponerla así en el intervalo a, b porque no queremos que esta C sea B. Y le vamos a pedir que B menos C sea menor a delta, pero B menos C sea positivo, ¿no? Porque B y C son distintos. Ok, entonces queremos probar que se da esa desigualdad acá. Y bueno, hace rato me habían dicho que podíamos abrir la integral a, b. Eso en ese momento no podíamos hacerlo porque no sabíamos que f fuera integrable sobre todo el intervalo a, b, pero ahora sí. Entonces vamos a utilizar la hipótesis. Bueno, vamos a utilizar mejor ya lo que ya sabemos. Ya que f es integrable sobre a, b, pues va a ser integrable si rompemos este intervalo en dos partes. Entonces, f es integrable sobre el intervalo a, c y el intervalo c, b. Eso. El intervalo c, b. Y no solo eso, sino que también sabemos cómo se comparan las integrales. Sabemos que la integral completa de a a b de f de x de dx va a ser igual a la integral de a c de f de x de dx menos más la integral, perdón, de c a b de la función f de x. ¿Vale? Como es integrable, podemos partir la integral en dos integrales. Una de AC y la otra de CAB. Y se cumple esa cosa de acá. ¿Y qué creen? De lo que queremos probar, queremos utilizar la integral completa de AB y queremos utilizar la integral de A a C, que están aquí. Entonces, bueno, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Entonces, la integral completa de AB de f de x de dx menos la integral desde A a C de f de x de dx es lo mismo que simplemente calcular la integral de C a B de f de x de dx. Y pues esto es lo mismo, si sacamos valor absoluto de ambos lados, pues se sigue manteniendo esta cosa, ¿no? Entonces, el valor absoluto de esta resta es simplemente el valor absoluto de la integral de C a B. Así que, en lugar de trabajar con esta resta, simplemente basta con que acotemos este valor absoluto de aquí, el valor absoluto de la integral de C a B. ¿Hasta aquí todo bien?
Más o menos. Más o menos, ok. ¿Cómo pasamos del morado a rojo? Pues por teorema, como C es un punto entre A y B, entonces la integral de A a B la podemos partir como la integral de AC más la integral de B a C. Y pasar de este morado a rojo de acá abajo es simplemente pasar restando la integral de C a C del otro lado y sacando valor absoluto. Entonces aquí pasa restando. ¿Vale? Entonces ya queda eso. Y ahora sí, vamos a acotar esta integral de acá, la integral de C a B. ¿Y cómo podemos acotar una integral? Pues con sumas superiores e inferiores. Y para eso necesitamos una partición. No necesitamos una partición muy complicada, de hecho necesitamos la partición, nos basta con utilizar la partición más sencilla de todas. Sea P igual a la unión de los puntos C y B. Esta cosa pues es una partición del intervalo A, B, quería C, D, B. Ahí está. Pues bueno, entonces, por propiedad de la integral de C a B de f de x de dx es menor o igual a cualquier suma superior, en particular a la suma superior de f en esta partición P. Pero, pues, ¿quién es esta partición P? Es el supremo de el intervalo C, D, vamos a ponerlo así. El supremo sobre el intervalo C, B, menos el ínfimo sobre el intervalo C, B, por la longitud de intervalo, que es B menos C. Ok. Ya se está sumando otra cosa por acá. Entonces, esta suma superior tiene esta forma, ¿no? No es cierto, le estoy poniendo. Es solo la suma superior, entonces solo va el supremo, el M mayúsculo. Y sí va la longitud de intervalo, que es B menos C. Ok. Pero pues, ¿qué pasa? Que ya habíamos dicho que M es una cota de los puntos de f, de la función f en el intervalo a, b, es una cota de f en cualquiera de los subintervalos de a, b, en particular en el c, b. Entonces, este supremo va a ser menor a esta m. Y se queda la b menos c. Pero pues b menos c sabemos que es estrictamente menor a delta. Pero delta no era más que epsilon sobre 4m. Y hacemos este producto, entonces esto te queda que es igual a epsilon cuartos. Déjame ponerlo así. M por B menos C. B menos C es menor a delta, pero delta es epsilon sobre 4m. Y esto es epsilon cuartos. Ok. Entonces tenemos que la integral de C a B está acotada por epsilon cuartos. Por arriba. Y ahora veamos cómo se acota por abajo. Y la integral de C a B de f de x de dx por propiedad siempre le gana a cualquier suma inferior, en particular a la suma inferior de f en la partición P que definimos ahorita. Esa partición, esa suma inferior pues es simplemente el ínfimo sobre el intervalo C, B por P menos C, que es la longitud del intervalo. Pero pues el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, y ya habíamos dicho que menos m era una cota inferior de la función f, entonces esto es mayor o igual a menos m,
por B menos C. Otra vez B menos C es... Eso está bien. Ajá. Es menor, esto es menor a menos M por delta, que es epsilon sobre 4M. Y haciendo este producto te queda que este es igual a menos epsilon sobre 4. Ajá, Armando. 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 Pregunta, bueno, pero que no, B menos C es menor que delta, no al revés. Sí, B menos C eso es menor a delta, es decir, es menor a epsilon sobre 4M. Pero, ¿qué pasa cuando le multiplicamos un número negativo? Cuando multiplicamos un número negativo a esta desigualdad, pues se voltea, ¿no? Entonces, menos M por B menos C va a ser mayor a menos M por epsilon sobre 4M. Entonces, la desigualdad está bien. Ah, ok, gracias. ¿Quién más había levantado la mano? Estefanía. Lo de que la integral es menor que la suma superior y menor o igual que la inferior, viene de que la integral vive como entre las sumas, ¿no? Sí, ajá, esa es una propiedad de la integral, que no importa qué partición te tomes, la integral siempre está por debajo de cualquier suma inferior y está por arriba de cualquier suma inferior. Ok, gracias. Entonces, esa es propiedad de la integral. Pues bueno, si junto las desigualdades que tengo hasta el momento, tenemos que menos epsilon cuartos es menor a la integral de C a B de f de x de dx, y esto a su vez es menor a epsilon cuartos. Pero esto equivale a que el valor absoluto de la integral de C a B de f de x de dx sea menor a epsilon cuartos, y epsilon cuartos es menor a epsilon. Entonces esta cosa, este valor absoluto es menor a epsilon. Pero recordemos que este valor absoluto era en realidad, bueno, también era el valor absoluto de la diferencia de la integral completa menos la integral de A a C. Y esta desigualdad, que este valor absoluto era menor a epsilon, era lo que yo quería probar. Y por definición del límite lateral, se sigue que la integral completa la podemos expresar como el límite cuando C tiende a B por la izquierda de la integral de A a C de f de x de dx. Y ya con eso terminamos ahora sí. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Aquí donde dice epsilon sobre, menos epsilon sobre 4, ¿no debería ser menor o igual que la integral de f de c a b? No, porque por ejemplo cuando estamos acotando a la integral con la suma superior, tienes que, el ínfimo el supremo del intervalo C, como B, es menor o igual a esta M, ¿no? Pero si nos elegimos B menos C, de tal manera que B menos C fuera estrictamente menor a delta, siendo delta epsilon sobre 4M. Entonces ahí sí se cumple la desigualdad estricta. Y lo mismo del otro lado. Ah, de acuerdo. Ujú. Gracias. Alan. Sí, ya entendí. Gracias. Sí, es que di la manita arriba, pero no sabía que era esto. Ajá. ¿Alguien más? Sí, yo tengo otra medio rápida. Ajá. ¿Por qué ya no ponemos la suma? Por ejemplo, la suma superior de f respecto a p, porque ya no la ponemos como la suma desde i igual a 1 hasta el n, por ejemplo.
Y ya se lo Eh, puso, ajá, Dos razones. Primero, porque no lo necesitamos. Y bueno, segundo, porque pues por definición nuestra partición P son solo dos puntos, los puntos C y B. Esa cosa cuenta como una partición del intervalo C, B, ¿no? Que son solo los extremos y ya. Y pues si tú quisieras expresarlo en forma de suma, la suma superior, pues sería la suma desde igual a 1 hasta 1 o algo así, del supremo en I por la longitud del intervalo TI menos 1. Pero pues aquí el TI sería, el TI corresponde al T1 que corresponde a B y el TI menos 1 corresponde a C. Y entonces nada más tienes un supremo. Entonces esta suma simplemente se reduce a esta expresión de acá. ah, ya. Sí, Ujú. como solo a Como una partición, ¿no? solo hay un subintervalo, digamos, pues no necesitas poner toda una suma. Ah, ok, Ujú. gracias. Ok, pues ya casi son las 12, entonces, ¿qué les parece si fue? Vale. Bueno, ahora vamos a realizar un nuevo ejercicio y este dice lo siguiente. Tienes f una función que está definida sobre menos 1, 1 de la siguiente manera. F va a ser x cuadrada menos 1 si x pertenece al intervalo 0 abierto, 1 cerrado. Entonces, vamos a hacer el dibujo. Cuando f está del lado derecho, tienes que ser el x cuadrada, que es la parábola, pero el menos 1 te la avienta para abajo. Entonces va a ser algo así. Algo así, ¿no? Y cuando x está entre menos 1 cerrado y 0 abierto, f es menos x cuadrada más 1. Menos x cuadrada es la parábola hacia abajo y el más 1 la empuja hacia arriba. Entonces, esto es algo así. Pero aquí no toca el 1. Y luego en E0 se hace 0, ¿no? Ok. Y esta es la función f. Y lo que hay que probar es que demuestran que f es integrable sobre el intervalo completo menos 1,1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probar esa cosa? Pues parece que sí va a ser integrable, ¿no? Porque no es discontinua solo en un punto, que es el 0. En todos los demás puntos parece que es continua y es acotada y todo, ¿no? Entonces, parece ser que esta cosa sí va a ser integrable. Así que vamos a empezar con la solución. Primero, notemos que f está acotada, es decir, existe una m mayúscula tal que valor absoluto de f de x es menor estricto a m, y esto para cada m, para cada x en el intervalo menos 1,1. Y aquí sí se ve que esa m existe, ¿no? Puedes tomarte, no sé, a m igual a 2, y pues se va a cumplir que f está entre 2 y menos 2, ¿no? Entonces, f sí está acotada. No lo voy a probar porque pues, es muy sencillo. Ok. Además, f va a ser continua en todos los puntos salvo en el 0. Además, f es, bueno, vamos a ponerle así. Si x está en 0,1, entonces f de x va a ser igual a x menos, no, si x cuadrado menos 1. Entonces, f va a ser continua en el intervalo abierto 0,1. Y similarmente, f va a ser continua
en el menos 1,0 abierto. Entonces, resumiendo, F está acotada en el intervalo menos 1,1 y F es continuo en este intervalo menos 1,1, salvo en el punto, vamos a ponerle x sub 0 igual al 0, y el 0 pertenece al intervalo abierto menos 1,1. Entonces tenemos una función que está acotada en su dominio y que es discontinua en un solo punto del intervalo. De hecho, en el interior del intervalo. Y pues si se dan cuenta, esa cosa se parece mucho a un ejercicio que tiene la guía. Supongo que el ejercicio 7, supongo que f está acotada en el intervalo a, b, y que f es continua en todo punto de a, b, salvo un punto del interior. No me quiero marcar esto, pero bueno. El 7. Eso. Entonces, lo que hay que probar en ese ejercicio es que f es integrable sobre a, b. Pues acá tenemos lo mismo, solo que es un caso particular, ¿no? Tenemos una función f que está definida de esa manera. Tenemos que en ese intervalo a, b. F está acotada sobre ese intervalo, y es continua en todos los puntos de ese intervalo, salvo en el 0. Así que con esa información hay que probar que f es integrable en menos 1. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Es lo que hicimos en el ejercicio pasado y lo que hemos venido haciendo en la mayoría de de nuestros ejemplos. Primero hay que encerrar el punto problemático como que por un intervalo chiquito, ¿no? ¿Qué tan chiquito? No sé, que aquí sea epsilon sobre, ay, no sé, tiene que ver con m, no sé, 4m o algo así. Y se va a ser menos epsilon sobre 4m, alguna otra cosa, ¿no? Quién sabe si me sirvan esos, pero pues ahí está. Y ahora sabemos que f es continua en todos los puntos del intervalo menos 1 cerrado, 0 abierto. En particular, en el intervalo que va de menos 1 a menos epsilon sobre 4m va a ser continua. Y si es continua ahí, ¿qué más podemos decir? ¿Qué es integrable? Que es Es integrable. integrable. Exactamente. Lo mismo va a pasar del otro lado. F va a ser continua del intervalo epsilon 4 sobre 4m a 1, por lo tanto va a ser integrable ahí. Podemos extraer particiones, una p' de un lado, una p' del otro, y pues simplemente habrá que definir una nueva partición p, que ya dependa de p' y p', y pues ya hacer las cuentitas, ¿no? Pero pues, esencialmente es lo mismo que hemos venido haciendo siempre. Encerrar a nuestro punto, a nuestra región problemática en un intervalo muy pequeño, definir particiones que ya sabemos que existen, a partir de particiones que ya sabemos que existen y hacer cuentitas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos otra vez a probar con este criterio de integrabilidad. Bueno, vamos a separar acá como que con un por demostrar. Por demostrar que f es integrable sobre el intervalo menos 1,1. Ok, entonces sea epsilon mayor a 0. Vamos a pedir epsilon mayor a 0 tal que menos 1 es menor a menos epsilon sobre 4 y epsilon sobre 4 es menor a 1. Si sobre 4 me sirve, a ver, sobre 3 vamos a poner. ¿Por qué quiero esto? Simplemente le pongo, primero epsilon, solo me importan las que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, puedo hacer epsilon tan pequeña como yo quiera y quiero que pase esto para que
menos epsilon sobre 3 se quede aquí entre menos 1 y 0 y que epsilon sobre 3 se quede entre 0 y 1. Entonces, sí puedo pedir epsilon que sea de esa forma. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es como que estoy eligiendo a mis epsilon con las que voy a encerrar al punto 0. Ahora, no, ¿qué podemos? Observemos que f es continuo en el intervalo menos 1, menos epsilon sobre 3. ¿Y por qué? Y esto porque este intervalo menos 1, menos epsilon sobre 3 está contenido en el intervalo semiabierto menos 1, 0 abierto, ¿no? Entonces, como f es continuo en cada punto de este intervalo, pues en particular va a ser continuo en cada punto de este intervalo, ¿no? Si f es continuo en el primer intervalo, en el chiquito, entonces f es integrable sobre el intervalo menos 1, menos epsilon sobre 3. Y como f es integrable ahí, entonces yo puedo extraer una partición que me sirva. Entonces existe, vamos a ponerle P', una partición del intervalo menos 1, menos epsilon sobre 3, tal que la suma superior de f en P' menos la suma inferior de f en P' sea menor a epsilon sobre 3. ¿Por qué epsilon sobre 3? Porque así me van a salir las cuentitas. Ok, entonces ya extraje una partición, me falta otra que es donde también sé que f es integrable. Similarmente, Disculpa, Daniel. ajá, ¿sí? Nada más para preguntar, o sea, nosotros podemos dejar en un principio qué valor vamos a tomar, o sea, dejarlo en blanco y ya hasta el final que veamos con qué valor nos va a salir las cuentas ya podemos escribirlo, ¿no? Sí, si quieres, O- pon, no sé, sea epsilon tal y sea p tal que, no se pones ahí, la suma superior menos inferior sea menor a algo aquí, ¿no? Si quieres puedes poner así como con un espacio en blanco, o puedes poner, no sé, epsilon prima, no, epsilon prima sería muy feo, que sea sí, ajá, que sea epsilon prima, por ejemplo. Y al final ya dices, pues lo que me sirve es si epsilon prima es igual a epsilon sobre tal y tal, no sé, con 4m cuadrada o algo así, y pues ya con eso ya se sigue, ¿no? Entonces, si tú vas haciendo tus cuentitas, pues esto puedes dejarlo en blanco o con una raya o simplemente ponerle epsilon prima y ya al final ya nada más defines quién es la epsilon prima que te hace el que funcionen las cuentitas. ¿Sí? Entonces sí puedes hacer eso, pero ok. sí es importante que al final definas quién es epsilon prima. ¿Vale? Ya sea si lo haces de carrera o si hasta el final ya encuentras el valor, pero sí tienes que definir epsilon prima. Tienes que decir quién es la epsilon que te ayuda. ¿Ok? Vale. Ok, entonces, similarmente podemos probar que f es integrable sobre el intervalo epsilon tercios, 1. De la misma manera que lo hicimos acá arriba, lo podemos hacer acá abajo. Entonces, como f es integrable ahí, podemos extraer una partición P' del intervalo epsilon tercios, 1, tal que
la suma superior de f en p bi'prima menos la inferior es menor a epsilon sobre 3. De hecho, esto y esta están bien, pero creo que no me va a servir cómo estoy definiendo los intervalos. Vaya, no me va a definir que ponga los intervalos así como menos epsilon sobre 3 y epsilon sobre 3. Pueden estar multiplicados por una m abajo, porque vamos a querer acotar la longitud de intervalo con m. Pero bueno, ahorita corregimos eso. Mientras, hasta aquí todo va bien, ¿no? Extraemos dos particiones. Una P' que corresponde del lado izquierdo y una P B' que corresponde a la del lado derecho. Ok, ahora necesitamos una partición P del intervalo completo menos 1 a 1. ¿Qué P me sirve? La unión de P' con P bi'prima y 0. Sí, no necesita 0, yo creo. Sí, no necesita 0, pero como que sirve eso. Entonces, definimos. Definimos P igual a P' unión P bi'prima. El punto inicial de P' pues era el menos 1 y el final de P bi'prima era 1, porque pues, son particiones de sus respectivos intervalos. Entonces, esta cosa va a ser una partición del intervalo completo menos 1 y 1. ¿Ok? Entonces, y sean, vamos a definirlos así. ¿Cómo le ponemos? M' igual al ínfimo de las f de x, tales que x pertenece al intervalo en donde estoy encerrando al 0, o donde está el 0, que es menos epsilon sobre 4n, vamos a ponerle 3n, vamos a ponerle 3n mientras. Otra vez voy a renombrar este intervalo porque no sé cómo tengo que definirlo bien hasta que haga las cuentitas, pero digamos que m' es el ínfimo sobre ese intervalo en donde estoy encerrando al 0 y m mayúscula prima es el supremo de las f de x, tales que x pertenece al intervalo donde estoy encerrando al 0. Ok. Y otra vez lo que pasó hace rato. Sabemos que f de x está acotada por una m. Entonces, el ínfimo en este subintervalo va a ser mayor o igual a menos m y el supremo en ese subintervalo va a ser menor o igual a m. Y otra vez, la resta del ínfimo menos del supremo menos el ínfimo va a ser menor o igual a 2 veces m. Son las mismas cuentas que hicimos hace rato. Ok, ¿está aquí todo bien? Pues espero que sí. Y ¿Puede pues repetir de donde sí puso definimos y hasta abajo, por favor? Es que se me trabó todo. definimos, bueno, ya extrajimos dos particiones P' y P bi'P'. P' es la partición que está a la izquierda, desde 1 hasta menos epsilon sobre 3m, no sé qué me vaya a servir ahí, pero hasta esta partición de la izquierda. Y P bi'P' es la partición de la derecha, desde epsilon sobre 3m, no sé qué me va a servir, hasta 1. Pues P', como es una partición del intervalo menos 1, esta cosa,
el primer punto de P' tiene que ser menos 1, de 0. Y el último punto de P' tiene que ser este 1 de acá, ¿no? Entonces, cuando unimos ambas particiones, no sé cuántos puntos tenga, pero realmente no me interesa. Lo único que me interesa es que tiene punto inicial el menos 1 y punto final el 1. Entonces, esta cosa es una partición del intervalo completo menos 1 y 1. ¿Ok? Que es lo que está acá, ¿no? Luego, pues simplemente le estoy poniendo nombre como M' al ínfimo sobre el intervalo al ínfimo a las f de x, donde x son los puntos en el intervalo que encierra el 0 y el supremo lo estoy llamando M mayúscula prima. Y otra vez f de x está acotada por una cota M mayúscula. Como M es una cota superior, es mayor o igual al supremo. Y como menos M es una cota inferior, tiene que ser menor o igual al ínfimo. Y si haces las cuentitas, pues ya te queda esto de acá. ¿Vale? Gracias. Ok. Y ya que tenemos todo esto, pues ahora sí, hacemos la resta de la suma superior de f en p menos la suma inferior de f en p. Y ahora, ya sabemos que la suma es de igual a 1 hasta una n, tal que tal, tal, tal y tal, ¿no? Pero, pues, ¿cómo definimos eso? La p completa, pues, es la unión de estas dos particiones, p' y p', ¿no? Ah, ahí, entonces borro. Entonces, cuando tú calculas la resta de la suma superior e inferior en p', son estos rectangulitos de acá, ¿no? Cuando tú calculas esta resta P en P', pues te generan otros rectangulitos acá, ¿no? Y sumas todas esas áreas y bla, bla, ¿no? Pero pues P', la partición grande, pues es simplemente la unión de estas dos. Entonces, cuando tú calcules la resta de la suma superior menos la inferior en P', pues es simplemente ir sumando las áreas de todos estos rectangulitos que corresponden a P', todos los que están en P', y el área del rectángulo ¿no? El grande, el que corresponde al intervalo nuevo que estás formando. Pero pues esa cosa ya la vas a poder acotar. Entonces, esta resta la puedes expresar como la resta de la suma superior de f en P' menos la inferior de f en P', más el área de los rectangulitos que corresponden a P', es decir, la suma superior de f en P', ese B' me quedó feo, menos la suma inferior de f en P'. Vamos a ponerlo a esto un poquito más a la izquierda. Y todo esto más la longitud del último cuadrado que estamos generando. El área de ese último cuadrado. Y ese último cuadrado corresponde al que tiene alturas m mayúscula prima menos m minúscula prima por, aquí le puse epsilon sobre 3m menos epsilon sobre 3m. ¿Ok? Entonces otra vez, estas corresponden a las áreas de los rectangulitos que están de este lado de la derecha. Esta de acá, esta resta de acá corresponde al área de estos rectangulitos por la izquierda. Y el que estoy poniendo al final corresponde al área de este rectángulo grande. Eso se vale por cómo definir nuestra partición P. Ok. Entonces, pues bueno, primero que nada, ya sabemos que esta primera diferencia sobre la partición P'
es menor a epsilon tercios. Así me elegí P'. Luego, la partición que corresponde, la resta que corresponde a la partición P' también es menor a epsilon tercios. Así me la elegí. M' menos M minúscula prima, sabemos que es menor a 2M. Y epsilon sobre 3M menos epsilon sobre 3M es epsilon, 2 epsilon sobre 3M. Ajá. 2 epsilon sobre 3M. Y aquí se va a cancelar esta M con esta M y me quedaría 4 epsilon sobre 3. Pero para que me salgan las cuentitas no me gustaría que quedara 4 epsilon sobre 3, me gustaría que quedara epsilon sobre 3. Para que ya sumando epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 me quede la epsilon completa. Entonces, en vez de definir mi intervalo como epsilon sobre 3m, sería epsilon sobre 12m. ¿Dónde lo puse aquí? Acá. Entonces aquí, menos epsilon sobre 12m y epsilon sobre 12m menor a 1. Y otra vez aquí le cambio. Menos epsilon sobre 12m. Aquí también epsilon sobre 12m y bla, 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 ¿no? Todo esto. No sé, M a 1. Bueno, entonces, nada más aquí estoy ajustando las cuentas. El chiste es que estoy encerrando mi punto cero, el punto problemático, en el intervalo menos epsilon sobre 12m a epsilon sobre 12m. Ahí está. Y si lo hago de esta manera, cuando haga las cuentitas, aquí voy a tener epsilon sobre 12m menos epsilon sobre 12m. Cuando haga la suma, me va a quedar otra vez m' menos minúscula prima es menor a 12m. Y epsilon 12m más epsilon 12m es epsilon sobre 6m. Y se cancela la m con la m, se cancela un 2 aquí con un 2 del 6. Y eso te queda epsilon tercios más epsilon tercios más epsilon tercios, lo que es igual a epsilon. Ya con esto estás diciendo que la diferencia de f, de la suma superior de f en p menos la inferior, es menor a epsilon, que es lo que queremos probar. Ya por lo tanto, f es integrable sobre, ¿sobre quién? Sobre el intervalo completo menos 1 a 1. ¿Vale? Entonces, recapitulando rápido, ¿qué hicimos? Sabemos que f, por cómo está definido, sabemos que f es continua en todos los puntos del intervalo, salvo en el 0. Entonces, la idea es encerrar al 0 en un intervalo muy pequeño, tal que su área la pueda acotar con algo aún más pequeño, ¿no? Entonces, ya vimos que el intervalo en el que encierra a 0 y el que me sirve es el intervalo menos epsilon sobre 12m, coma, epsilon sobre 12m. Luego, el intervalo menos 1 al intervalo menos epsilon sobre 12m, sabemos que la función es continua, por lo tanto es integrable ahí, y puedo extraer una partición P'. Lo mismo pasa en el intervalo epsilon sobre 12m a 1, puedo extraer una partición P'. Y les pido ambas particiones que la resta de su suma superior e inferior sea menor a epsilon tercios. Luego, defino una nueva partición P, que es simplemente unir las particiones que ya tengo.
y simplemente hago cuentitas. Y al hacer las cuentitas, ya llego a que la resta de la suma superior e inferior de f en esta partición P del intervalo grande, el intervalo menos 1, 1, va a ser menor a epsilon. Y ya, por lo tanto, la función es integrable. Ahora sí, ¿hay preguntas? ¿Me puedes explicar cómo descompusiste la suma, bueno, la resta de la suma superior menos la suma inferior? Voy, Eso. a ver. Ok, entonces, lo que os acompaña es que queremos calcular esta resta, ¿no? La suma superior menos la inferior de f en p. Sabemos que eso corresponde a los rectangulitos que están, ¿cómo se llama? En tu partición P es esta cosa de acá, digamos. Algo así. Entonces, la resta de la suma superior para el TI, pues es simplemente la diferencia entre el rectángulo mayor al rectángulo menor, que por ejemplo que sea esto de acá, ¿no? Para el siguiente intervalo, pues sería esto de acá, para el siguiente intervalo sería esto de acá, y así sucesivamente, ¿no? Esto para los rectángulos de P'. Luego, para los rectángulos de P', pues algo similar, ¿no? Son rectangulitos que encierran a la función y que se generan a partir de la partición P'. Y ahora, la partición P', P es simplemente la unión de P' y P'. Tal cual, no le está sumando ningún punto más ni nada, solo unes eso sí, ¿no? Ahí. Entonces, ¿cómo calculas la resta de la suma superior de f en p menos la inferior de f en p? Pues otra vez son los rectangulitos que se generan a partir de la partición P, que serían, pero pues ahora estos rectangulitos pues son los mismos que que ya estaban en P' y en P'. Entonces serían ajá. Lo mismo para P', estos. Y pues simplemente nada más le pegas el rectángulo grande, ¿no? El que está como de aquí para acá, ¿no? Ahí me quedo feo, pero ajá. Esta cosa de acá, ¿no? Y pues ya, eso corresponde a, pues, esta diferencia de sumas. Pero pues, como P es simplemente una unión, la unión de P' y P', pues esta resta, pues, es simplemente la puedes partir como la resta de acá para P' y la resta para P', y este rectángulo grandote de acá. ¿Sí? Más o Sí, menos. sí, sí, gracias. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Ah, sí, yo. No Ajá. entendí por qué tomamos epsilon sobre 3 y después epsilon sobre 12m. Pues para que nos salieran las cuentas. Primero, epsilon sobre 3 es para acotar la resta de la suma superior e inferior. En este caso para P' y para P'. Ahora el epsilon sobre 12m es para encerrar al punto cero que me causa conflicto. Entonces lo encierro dentro de un intervalo de la forma menos epsilon sobre 12m, epsilon sobre 12m. Y la idea es que el rectángulo generado por la partición P en este intervalo sea muy pequeña. Esa área sea muy pequeña. Más pequeña que epsilon tercios. Es por eso que le estoy poniendo epsilon sobre 12m. Entonces ya cuando haces las cuentitas, primero separas esta suma, esta resta, en esta primera resta que corresponde a la partición P', en esta segunda resta que corresponde a la partición P', y en este tercer producto que corresponde al área que contiene al punto cero. Y pues, ¿qué pasa ahí? Pues la primera estaba acotada por epsilon tercios, así me tomé la P'. La segunda también está acotada por epsilon tercios, así me elegí P'. Y pues este producto, esta área, la vamos a poder acotar con epsilon tercios. Y cuando sumas estas tres epsilons tercios, te va a dar el epsilon.
Entonces, ¿por qué elegiste una epsilon tercias y por qué en el otro epsilon sobre 2m? Para que te salgan las cuentitas. Sin nada más. ¿Vale? Vale, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Déjame ver. Por poder del guión, algo así, exactamente. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya con esto terminamos este ejercicio y vamos a ver si podemos resolver un último ejercicio que tenga que ver con el de la guía. Bueno, y les decía que este ejercicio pues es un caso particular del ejercicio 7. Y en el que acabamos de resolver no utilizamos gran cosa de f, solo la continuidad. No utilizamos que esto estuviera definido a partir de x cuadrada y así. Lo único que nos interesaba era que está acotada y que era continua, salvo en un punto. Así que este ejercicio 7 también ya les debería de salir más o menos fácil. ¿Vale? Y vamos a resolver. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que se parezca al 15b. Ay, me salió. Bueno, de una vez vamos a escribirlo acá. Vamos a hacer un ejercicio que se parezca a otro de su guía, ¿no? Ejercicio, nada más que vamos a hacer en análogo. Vamos a ponerle, supongo que f es una función integrable sobre a, b. Supongo que f de a, b a los reales es integrable sobre el intervalo a, b. F es tal que f de x es menor o igual a 0 para cada x en todo ese intervalo, es decir, f es no positiva en ese intervalo, f es continuo en un punto x0 del intervalo y que en ese punto en el que f es continuo, f es estrictamente negativa. Entonces, lo que hay que demostrar la integral de a, b de f es negativa. Ok, entonces, ¿cómo va esa cosa? Tienes tus ejes y tienes una función f que está definida sobre un intervalo a, b, no necesariamente ese intervalo a, b es simétrico, ya lo estoy poniendo así. Entonces, sabes que es f en este intervalo es no positiva, entonces tiene que como que estar por debajo de del eje x, ¿no? De hecho, ni siquiera sabes que f sea continua. En todos lados puede estar como casi por pedacitos. Puede pegarse acá, puede hacer varias cosas. Quién sabe qué cosas haga, ¿no? Ahí está ya, ¿no? Vale, quién sabe cómo sea la función f. Solo sabemos que f es integral sobre todo este coma b y que existe un punto x0 en el que f es continuo y f de x0 es estrictamente negativo. Aquí va a estar f de x0. Entonces, con esta información tenemos que probar que la integral de f es negativa. ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, ya sabemos que la integral es menor o igual que 0, solo hay que descartar la igualdad. Ajá, solo habría que descartar la igualdad.
¿Y cómo descartamos la igualdad? Bueno, como es continua y existe un punto en el que el f es menor que 0, Ajá, el entonces X. como que va a haber un intervalo en el que justamente haya como que valores menores que 0 y donde, bueno, donde el rectangulito pues no vaya a poder, no vaya a permitir que pues que el integral justamente sea 0. Exactamente, ya su compañero dio la idea. Sabemos que f es continuo en este x0 y que ahí f de x0 es menor a 0. Entonces, por continuidad, uno de los teoremas fuertes me dice que, bueno, uno de los teoremas que se ven por los teoremas fuertes, nos dice que nosotros podemos extraer todo un intervalo alrededor de x0 tal que para cualquier f de x con x en ese intervalo, bueno, para cualquier x en ese intervalo, su imagen f de x va a ser negativa. Entonces, la idea es que dentro de ese intervalo vamos a meter un intervalo cerrado pequeño. Este intervalo cerrado pequeño, pues, pues va a tener máximos y mínimos aquí. Bueno, va a tener supremos y ínfimos aquí, pero pues como todos los puntos aquí son menores a 0, todas las imágenes aquí son menores a 0, pues estos, en este intervalo, el supremo y el ínfimo va a ser menor a 0, y pues por ahí al momento de calcular una área o alguna suma, pues nos va a dar la desigualdad estricta. Pero pues todo esto viene de la continuidad de f en x0. Así que vamos a resolver ese ejercicio y vamos a usar la idea que ya dio su compañero. Entonces, solución. Ya que f es continuo en x0 y f de x0 es estrictamente negativo, por continuidad, vamos a ponerlo así, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos x0 es menor a delta, esto quiere decir que si x está en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta, entonces f de x0, f de x, perdón, va a ser menor a 0. ¿Vale? Entonces estoy extrayendo, aquí lo que estoy haciendo es que estoy extrayendo el intervalo azul en el que todos los puntos de la función, todos los valores de la función son negativos. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Notemos que mm, notemos que podemos meter un intervalo cerrado dentro de ese intervalo abierto. ¿Qué intervalo cerrado nos conviene? Pues podemos poner, por ejemplo, el intervalo cerrado x0 menos delta medios, x0 más delta medios. Este intervalo cerrado cumple con estar metido en el abierto del intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Y también cumple que la imagen de cualquier punto ahí va a ser negativa. ¿Vale? ¿Y qué más podemos decir?
Bueno, si f de x es menor a 0 para cualquier punto aquí, entonces solo necesitamos calcular el supremo en este caso. Entonces, m igual al supremo de f de x con x, un punto en ese intervalo, x0 menos delta medios, coma x0 más delta medios. Este supremo tiene que ser menor o igual a 0. Sí, porque en este caso, 0 es una cota superior del conjunto este, entonces tiene que estar por arriba del supremo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos asegurar que el supremo tiene que ser estrictamente negativo? ¿Alguien? Porque está contenido en el intervalo que tenemos de x0 menos delta. Ajá, podemos decir eso. Ya que m, parece ser que m va a pertenecer al intervalo x0 menos delta, x0 más delta. Bueno, no en este, pero no, m no va a pertenecer ahí, sino que m va a ser más bien va a ser un elemento del conjunto de las f de x, tales que x está en el intervalo grande. Es decir, en el intervalo x0 menos delta, x0 más delta. ¿Sí se cumple, no? ¿O no? Ahí, eso a ver aquí. Acá. ¿Qué me pueden decir? No, ni idea. No podemos asegurar que m sea estrictamente negativo. Como en ese intervalo la función es continua, ¿no podríamos decir que el supremo va a ser el máximo? Ok, sabemos que f es continua en el x0, entonces existe un intervalo que se cumple eso. Y eso ya nos dice que la función es continua en el intervalo. O sea, sí, como tú dices, si pasara que f fuera continua en este intervalo, entonces, pues ya este supremo, pues en realidad también es un máximo, y como es un máximo, también ya se seguiría inmediatamente que tiene que ser menor a 0, porque para eso precisamente corresponde está dentro del conjunto. Ajá, pero pues eso sí, f es continua en el intervalo x0 menos delta medios como x0 más delta medios. ¿Y si pasa eso? Sí, porque está en un intervalo más pequeño. Mm, No necesariamente, ¿no? sí, parece que podría ser continua ahí, pero quién sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esto por un momento. Entonces, ahí no está bien. Sabemos que el supremo en ese intervalo es menor o igual a 0. Entonces, si m es menor a 0, definimos. Entonces, bajo el supuesto ahorita de que el supremo es menor a 0, vamos a definir una partición. Vamos a definir la partición P que sea, no sé, A, x0 menos delta medios, x0 más delta medios, B.
Entonces estoy definiendo una partición de intervalo, B. Y sean, vamos a ponerle M1, el supremo de las f de x, tales que x pertenece al intervalo A cerrado, x0 menos delta medios. Y M2, el supremo de las f de x, tales que x pertenece al intervalo x0 más delta medios, b. Entonces, pues como f es integrable, sabemos que la integral de a, b, de f de x, de dx, está por debajo de cualquier suma superior, en particular la suma superior de f en esta partición P que acabamos de definir. Pero pues esa cosa la podemos, partir, como es una partición con solo 4 puntos, la podemos partir como los siguientes sumandos. Esto va a ser igual al supremo M1 por la longitud del intervalo x0 menos delta medios menos a, más el supremo de f en el intervalo x0 menos delta medios como x0 más delta medios, que pues, es m, por x0 más delta medios menos x0 menos delta medios, que es la longitud del intervalo, más m2, que es el supremo de la función en el intervalo b menos x0 más delta medios. Y ahora, como la función siempre es menor o igual a 1, siempre es menor o igual a 0, este m1 siempre es negativo, este m2 siempre es negativo. Entonces, esta cosa, podemos acotar estos dos, como este es positivo por un negativo, esto va a ser negativo. Como este es positivo menos un negativo va a ser negativo. Entonces esto va a ser menor o igual a 0 más m por la longitud de este intervalo, que es simplemente delta. Pero pues si delta es positivo y delta es y m es estrictamente, estamos suponiendo que es estrictamente menor a 0, entonces esto va a ser menor a 0. Y ya se seguiría lo que queremos. Pero esto bajo el supuesto de que m sea negativa. Entonces lo que habría que probar ahora es que m sí tiene que ser negativa. Pero bueno, esta es la idea del ejercicio. Y como ya se acabó la clase, ya son la 1, yo creo que lo retomaremos para el jueves, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que por ahora lo dejamos y nos veríamos el jueves, ¿vale? Ok. Gracias, hasta el jueves. Está bien, profe. Vale. Sale, nos Hasta vemos. luego.